Momento de la actualidad política con Eduardo Botinelli aquí en BTV Noticias. La zona de turbulencia de los gobiernos. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Y se ve, la Sí, ebullición sindical empieza a estar presente. sí, siempre que arranca un gobierno se traza, digamos, con una cierta lógica de funcionamiento que julio, agosto, septiembre son los meses más turbulentos, porque tiene que ver, en este caso particular, además, con el Consejo de Salarios, es el primer punto que ya aparecía en el horizonte. El presupuesto nacional, en el medio parece la rendición de cuentas un par de meses antes, pero en general la rendición de cuentas es más una discusión política que una discusión donde empiezan los actores sociales, empiezan los sindicatos, ¿no? como es el caso actual. Entonces, el Consejo de Salarios, cuando asumió el gobierno, una cosa que decíamos en los análisis, que el mismo 1 de marzo era justamente que el Consejo de Salarios suponía dos factores relevantes en términos de lo que se ponía arriba de la agenda. Uno, que era la negociación interna en el gobierno, es decir, bueno, cómo se ponía de acuerdo economía y trabajo para las pautas salariales, y el segundo era el ámbito sindical y los reclamos sindicales. La primera parte la sorteó, de hecho, quizás hasta más rápido y más fácil de lo que se podía esperar en términos de discusión, pero ahora surgen los cuestionamientos desde los sindicatos del PIT-CNT por un lado, pero aparece más contundente, con más fuerza, el reclamo que hace COFE, que acá hay algo interesante, porque el gobierno anterior, estábamos en medio de la pandemia y demás, pero digamos, de alguna forma selló la paz con COFE rápido, es decir, logró un convenio rápido. Después la pandemia también hizo lo suyo, pero de alguna forma al generar ese acuerdo con COFE amortiguó la conflictividad sindical. Con COFE y con el PIT-CNT, que muchas de las cosas que se decía en campaña es Fernando Pereira nos critica por la política salarial del gobierno anterior, pero está la firma de él en el acuerdo alcanzado con el gobierno en medio de la pandemia, porque Fernando Pereira estaba en el PIT-CNT todavía y firmó el acuerdo con el gobierno de la calle Pou. Sí, sí, claro. Fue parte, digamos, por eso decía, por un lado la pandemia que llevó a unas modificaciones, por otro el paso estratégico del gobierno de firmar primero con COFE el convenio de forma de amortiguar esa conflictividad salarial. Y bueno, de alguna forma, quizás algunos se han visto sorprendidos por alguna parte de la reacción del PIT-CNT. Ahí hay algunas opiniones divididas porque se esperaba que las pautas salariales a las que se habían llegado eran razonablemente aceptables, ¿no? Bueno, el tema es que claramente en el PIT-CNT no cayó bien, sobre todo la separación de criterios, ¿no? Es decir, la cuestión esta de que determinados salarios no entran en los mismos criterios de ajuste generó un ruido importante. Entonces, la primera prueba de fuego que tiene ahora el gobierno es el primer paro general que tiene el próximo martes, un paro general parcial, pero tiene paro de COFE, paro de docentes, donde se mezcla, por un lado, el Consejo de Salarios, que es esto que estamos hablando, y por otro empieza a comenzar el ruido con respecto al presupuesto nacional. Que el presupuesto tiene todo lo económico, que es un capítulo importante, y también una serie de normas, de readecuaciones impositivas que pueden estar incluidas. Es decir, la ley de presupuesto quinquenal es una ley ómnibus muy amplia, muy abarcativa, es la hoja de ruta del gobierno, pero ahí se empieza a ver de verdad lo que va a querer hacer el gobierno en estos años. Sí, sin dudas. Todos los gobiernos se juegan una parada muy importante en esta instancia del presupuesto nacional. Diría, por un lado aparece sí todo lo que vaya cargado adentro, ¿no? Es decir, más allá de lo económico y de la distribución de recursos, qué cuestiones, qué señales se dan, en parte con lo que el propio gobierno estableció como los 63 compromisos, en parte con estas otras discusiones que se están dando, que atraviesan al gobierno, atraviesan al Frente Amplio, el vínculo entre el gobierno y el partido político, pero en principio, desde el punto de vista de recursos y de estructura normativa, por lo que se ha dicho, no parece negociable que los 63 compromisos no estén ahí adentro, ¿no? Es decir, esos 63 compromisos que ha sido ratificado tanto, primero en la presentación que se hizo en marzo, después por discursos posteriores de integrantes del gobierno, por Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, se ha dicho, bueno, eso es algo que no se negocia. Bueno,
Eso no es se negocia, parte... pero por ejemplo, ya el Ministerio de Justicia no está. Bueno, pero en los 63 compromisos de Asunción... No, capaz que no estaba, no me acuerdo ahora en este no momento estaba, la redacción exacta, exacto. pero sí estaba mencionado. Como Estaba un compromiso de sí. proponer la creación, una cosa así. Eso es parte de, bueno, en realidad los compromisos no necesariamente tienen que ir en el presupuesto, puede ir más adelante, sí viene más retrasado de lo que se esperaba inicialmente. Pero de esas 5 áreas, ¿no? Del desarrollo, seguridad, vivienda, cohesión social y cuidados, y de infraestructura, bueno, va a haber que mirar un poco, porque no todo requiere recursos económicos, pero sí adecuaciones legislativas. Bueno, ¿cuánto de ese mensaje está? ¿Cuánto se negocia con la interna del Frente Amplio y cuánto con los sindicatos? ¿No? Es decir, porque acá también entra el presupuesto para educación. En vivienda hay en esos compromisos, en los 63 compromisos, aparece mencionada la idea de un incremento presupuestal para vivienda. Entonces, bueno, un incremento que implicaba en un periodo duplicar el presupuesto asignado para alguna de las áreas. Entonces, todo eso es parte de lo que empieza en esa negociación y donde ya empiezan los reclamos antes, ¿no? Y también algo que más de una vez hemos abordado acá, y es el tema de las expectativas. Bueno, es decir, duda. vos hiciste campaña diciendo todo esto estaba mal, todo esto hay que mejorar, hay que estar más presente, más recursos, más presencia del Estado. Bueno, ahora hay que cumplir con esas expectativas de alguna manera. Bueno, sin dudas. Y diría, el primer punto tiene que ver con el vínculo entre el gobierno y los sindicatos, porque tiene que ver con las expectativas que había desde el movimiento sindical, pero cuando hablo de movimiento sindical también hablamos de los sindicatos de la educación, ¿no? Es decir, que voy más allá de UNASPU. ¿No? Que hubo un anuncio en el tema de jubilaciones, pero que ya había cierta intranquilidad de, che, ¿y cuándo van a empezar a cumplir con lo que nos prometieron? Claro. Bueno, todo eso son expectativas en función de qué? En función de promesas de campaña algunas, de compromisos de otra y de la historia de los gobiernos del Frente Amplio. Porque ahí aparece estas 3 grandes líneas que podemos decir, bueno, por un lado las expectativas, por otro lado las demandas, por otro lado las realidades o la realidad, la coyuntura actual. Las expectativas y las demandas están basadas en expectativas justamente, es decir, bueno, qué quiero o qué necesito, pero también en cómo eran las políticas o cómo fueron las políticas, sobre todo en los 2 primeros gobiernos del Frente Amplio, es decir, ciclos expansivos desde el punto de vista económico, con políticas sociales nuevas, novedosas o con cambios en políticas sociales que generaron cambios importantes. Un aumento del salario real importante, una disminución de la pobreza. Sí, que no siempre se puede. Claro, bueno, en aquel contexto se estaba, pero bueno, en la medida que una parte de la población que votó al Frente Amplio, sobre todo, tiene puestas esas expectativas, donde empieza la negociación, hay esperanzas puestas también en esto, ¿no? Es decir, bueno, se votó algo para que cambiara, para que generara mejoras que están dentro de esas expectativas que también se transforman en las demandas que empiezan a presentarse, ¿no? Es decir, las demandas desde el punto de vista organizado o de las demandas a partir de qué es lo que se devuelve, digamos, ¿no? Qué es lo que se evalúa del gobierno. Y aparece un tercer punto, que es lo de las restricciones presupuestales, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno, una de las cuestiones que ha planteado desde que comenzó, ha sido un trabajo de presentar permanentemente la situación económica con calificaciones en algunos casos en términos de que es más compleja la situación económica de lo que se esperaba, ¿no? El Frente Amplio también empieza a hacer ese mismo trabajo en los próximos días. Bueno, esos 2 puntos, o ese punto, digamos, de buscar la generación de una especie de herencia maldita, una de las funciones que cumple es la de bajar los otros puntos, amortiguar expectativas, amortiguar las demandas, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno claramente, todos los gobiernos, se juegan mucho en el presupuesto nacional, en un equilibrio entre las demandas internas, el vínculo entre el gobierno, la fuerza política y los sindicatos, es decir, como actores involucrados, y con que puso 63 compromisos apenas arrancó. Un factor no menor, que será materia para conversar más adelante, es que todo eso está divino, pero después tienen que votarlo en el Parlamento en una Cámara donde no tiene mayorías. Exactamente. Por lo cual,
el último factor es esa negociación con la oposición. Podés prometer el oro y el moro, pero si no tenés los votos de alguien de la oposición para cumplirlo, no vas a tener ley de presupuesto. Todos sabemos que va a haber ley de presupuesto, pero habrá que ver en qué... Bueno, parte de la negociación tono, es justamente qué se incorpora, qué no y cómo se redistribuyen los recursos disponibles. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Pausa.